A ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Cuando Evo Morales cometió fraude para perpetuarse en el poder, Yanine Áñez, de modo valiente, asumió la presidencia interina. Cuando los socialistas de Evo Morales regresaron a ese poder, se han ensañado con ella de tal modo que lleva 10 meses presa injustamente, donde ha sido maltratada al punto de que tengo entendido que ha atentado contra sí misma, contra su vida, ya no desea vivir, se lo ha dicho públicamente o privadamente a su hija, y no contentos con ellos han amenazado con iniciar un proceso contra su hija Carolina Rivera Áñez, quien nos acompaña aquí en el estudio. Muchas gracias por estar con nosotros. Sé que acabas de llegar, ¿no?, a Miami. Sí, buenas noches, Juan Manuel. Gracias a ti por darme la oportunidad de explicar al mundo entero la situación que está viendo mi madre. Todo esto, esta tortura psicológica, emocional, física de la que es víctima durante todos estos meses, este abuso, la injusticia, esta ilegalidad, esta arbitrariedad, de que, bueno, está afectando también mucho su salud. Bueno, los pretextos para arrestarla ya sabemos, cualquiera puede servir, pero han sido muy duros con ella, ¿no? La han maltratado. Bueno, mi madre está siendo usada por Evo Morales y el gobierno actual de Bolivia, que es de su mismo partido político, Movimiento al Socialismo, como un trofeo de venganza, ¿no? Un trofeo para dar un mensaje de miedo a toda la oposición y a todas las personas que piensan diferente. Mi madre está siendo abusada, amedrentada, torturada, ¿no? En estos 6 meses ya la próxima semana que cumple detención preventiva y no tiene un juicio justo, no hay una investigación independiente, está detenida ilegalmente y privada de libertad sin un proceso, ¿no? Ella de forma arbitraria fue llevada a La Paz y sin un juicio hasta el día de hoy, y le han dado 6 meses más de detención preventiva. Nosotros los cubanos exiliados y los cubanos demócratas, los que luchan por una democracia, le estamos muy agradecidos porque ella tuvo el coraje de enfrentar a un régimen criminal como el régimen castrista, de poner a la opinión pública, mostrar la verdadera misión de las misiones médicas que realmente, y toda la corrupción que había montado en contra de ella. Y estamos convencidos de que Cuba está involucrada en todo este asunto. Yo después voy a enseñarte algunas para justificar esa conclusión, porque yo sé que en América Latina no lo ven tan claro como nosotros los exiliados cubanos. Hay una imagen durísima de tu mamá que está hablando a través de una ranura. Vamos a verla allí. Yo creo que eso fue al principio, ¿no? Escuchemos. Adelante. Hablar con los medios desde su celda. Pero acá los valores políticos, lo que nosotros podamos, lo que podamos entender por nuestro Estado de Derecho, no tiene ninguna validez, y eso lo lamentamos tantísimo. Es un horror esa imagen, ¿no? ¿Eso fue qué, al principio? Fue fue el primer día que ella estuvo aprendida, ¿no? Ella llevaba más de 180 días ahora aprendida, bueno, arrestada de forma ilegal, y está en el limbo. El proceso por la vía ordinaria que tiene, no hay pruebas legales que prueben que ella tiene que estar detenida. Sin embargo, Evo Morales, como vos mismo lo dijiste, que él hizo el fraude electoral del 2019, hasta ahora ha sido no solo llamado, cometió ¿no? fraude, sino que cambió todas las reglas del juego para perpetuarse, para volver al poder, para volver a postularse, que además es lo mismo que hacen todo, lo mismo que hizo Hugo Chávez, que hace Maduro, que han hecho todos estos personajillos cuando llegan al poder, ¿no? Nosotros, sin ningún ambaje, ese cuento de que si la imparcialidad periodística, no puede haber imparcialidad cuando se comete una injusticia como la que se está cometiendo con tu madre, a pesar de que uno evalúe o no si el rol que hizo fue el correcto, si supo no manejar las circunstancias, eso no tiene importancia. Ella es inocente, está siendo víctima de una revancha, como tú dices, para intimidar, porque eso es lo que buscan, intimidar a todo el que trate de oponerse para establecer una dictadura en tu país. Eso no hay duda. Y eso hay que denunciarlo de todas maneras. Evo Morales, por ejemplo, estuvo ayer, ¿tú sabes dónde? En Cuba, por supuesto, se reunió con el señor Díaz-Canel, que acaba de masacrar a su pueblo y ordenar que se le disparara, con el canciller Parrilla. Tenemos las imágenes ahí del momento en que podemos ir viéndolas, ¿no? Esta es una reunión ayer mismo. Bien. Pero es más interesante todavía que tengo la fecha por aquí, fue creo que en una entrevista que le dio a EFE, a la agencia EFE, ¿no? El 3 de febrero, Evo Morales cínicamente reconoció a EFE que había sido mentira que estuvo enfermo. ¿Se acuerda que él fue a Cuba cuando salió del poder, cuando
lo sacó el pueblo del poder, decía que estaba enfermo y se va a Cuba. Ahí tenemos, ¿no?, a una consulta médica. Ahora reconoce que había ido a conspirar, él le llama reunión de alto nivel, para ver cómo podía regresar, y cuando iba a decir poder, se rectificó, dijo, devolver la democracia. Vamos a escucharlo. Confesarte, cuando yo fui a Cuba, no era por temas de salud, era una reunión de planificación entre Cuba y Venezuela, una reunión de alto nivel, a ver cómo retomamos, recuperamos la democracia. ¿Cómo retomamos? Con Venezuela y Cuba. Esa es una injerencia descarada. ¿Qué vas a hacer, qué estás haciendo para denunciar esto, para sacar a tu madre de la cárcel? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo he asumido un rol de defensora y también para pedir justicia y libertad para mi madre, la expresidenta Olivia Áñez. Ella asumió por sucesión constitucional cuando ya había un vacío de poder que generó Evo Morales, ya había muchas renuncias de todo el movimiento del socialismo, ya había enfrentamientos, ya había muertes en Bolivia, ya estábamos a punto de una guerra civil y ella asumió en ese momento tan difícil y pacificó el país, llevó la democracia a Bolivia y ahora la tiene presa por esto. Yo pido libertad, clamo justicia, clamo libertad para mi madre y ahora que ella está tan delicada de salud porque está muy enferma, yo la desconozco a mi madre. Está tan deteriorada, tan mal, padece de muchas enfermedades que la están matando. Yo tengo miedo que llegue el día en que ella no pueda aguantar más. Y vengo acá a pedir a todos los organismos de defensa de los derechos humanos, toda la comunidad internacional, que actúen referente a lo que estamos viendo en Bolivia, todo el abuso de poder de Evo Morales y del gobierno actual, todas las injusticias, que ahora es una lucha de mi familia y de todos los presos políticos, porque hay más de 40 presos políticos por este proceso, pero el día de mañana va a ser, y si callan, ¿no? Y nos abandonan, va a ser la vida y los derechos humanos de toda Bolivia, de todos los bolivianos. Yo quiero decirte que tus lágrimas contenidas, que son las más duras siempre, ¿no? Tu sentimiento y tu temor, lamentablemente, es un temor muy válido. Yo recuerdo al presidente Flores de El Salvador que se enfrentó a Fidel Castro en una cumbre en la que yo estaba allí como reportero en Panamá y lo puso en su lugar. El régimen castrista, que como tú ves está en complicidad con Evo Morales y con Venezuela, lo persiguió, sembró intriga hasta que lo metió preso en El Salvador. Y el presidente murió en la cárcel, murió clamando que lo ayudaran. Murió de una manera muy misteriosa, le subió la presión, no se sabe al final de qué murió. Recordemos el momento en que el presidente Flores puso en su lugar a Fidel Castro. Castro, es absolutamente intolerable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted, que entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, me acuse a mí de estar involucrado en el caso de Luis Posada Carriles. Es intolerable, me acuerdo que le dijo, lo persiguieron. ¿Por qué? Porque llegaron los guerrilleros, ¿no?, al poder y allí, cuando ellos cogen el poder, judicializan la política, convierten. Y entonces yo creo que tu preocupación es válida y yo de verdad a todo el que pueda. Yo sé que hay una carta que han firmado mujeres en Europa, sé que Rosa María Payá, por ejemplo, sé que Berta Soler desde Cuba la ha firmado también pidiendo la libertad de tu madre, pero yo creo que tienen que sumarse, que el exilio cubano tiene que entender que nuestra batalla, si queremos que nos apoyen a nosotros, tenemos que apoyar a los demás porque tu mamá, repito, tuvo el coraje de enfrentarse al régimen castrista, el coraje de enfrentarse a Evo Morales, que son una mafia, y cuando vemos que tú vienes aquí con tu sentimiento y con tus lágrimas, tenemos que tener nosotros pues, un poquito de dignidad y salir a apoyarte. Yo le digo a nuestros congresistas, a nuestros políticos, a nuestros líderes del exilio que aquí esta joven y su mamá necesitan una ayuda para que no le pase lo que el presidente Flores, que también nos defendió y que murió en una cárcel bastante olvidado, lamentablemente. No sé, ¿qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer por ti? Bueno, cada día que pasa mi madre dentro del penal se agrava sus enfermedades, ya padece muchas cosas. Yo les pido que me ayuden a que ella salga, sea internada. Esa es la emergencia, la urgencia que ahora
Estamos pidiendo, estamos solicitando, yo presenté medidas cautelares a la CIDH, estamos esperando una respuesta. El gobierno está tratando de dilatar esta respuesta y ella está en riesgo su vida, corre en peligro su vida. Tengo entendido, te dijo que ya no sentía motivos para vivir, que atentó contra sí misma, o sea, está totalmente deprimida, me imagino, ¿no? Está con una depresión severa, pero lo que detonó que ella intente suicidarse fue que ya me están queriendo procesar a mí. Es verdad. Y lo peor que le pueden hacer una madre es dañar a sus hijos, ¿no? ¿Y de qué te acusan? ¿Cuál es el cuento de lo que le dé la gana a ellos, no? Bueno, primero porque estoy acá desprestigiando al gobierno. Eso es. Por defender a tu madre. Por Te defender acusan a mi de defender madre. a tu madre. No tienen madre, discúlpame, ellos son los que no tienen madre, te lo digo así de todo corazón. Nunca la han tenido y por eso son implacables, así que hay que ser bien duro y tienes que dar esa gran batalla y yo estoy seguro que vas a contar con el apoyo, espero, de muchos de nuestros compatriotas y muchos exiliados. Miami es una ciudad de exiliados, así que cuando tú quieras esta mesa es tuya, cuando quieras pues y cuando puedas estaremos aquí dispuestos a apoyarte. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. A la vuelta, fíjate.